a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta generación infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Espíritu de sabiduría, ven a nosotros. Espíritu de paz, ven a nosotros. Espíritu de gozo, ven a nosotros. Espíritu de alegría, ven a nosotros. Espíritu de buen humor, ven a nosotros.
Vamos a alejar al mal espíritu que a veces también se nos quiere por ahí pegar. Espíritu de enojo, Aléjate de nosotros. espíritu de división, Aléjate de nosotros. espíritu de chisme, Aléjate de nosotros. espíritu de adicciones, Aléjate de nosotros. espíritu de flojera espiritual. Aléjate de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En el Salmo de hoy, Salmo 19, en la parte final, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Si le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nuestra palabra sea una palabra que sea grata, que tenga gracia para poderse relacionar uno con la gente. Hay gente que tiene esa gracia, pero a veces puede ser un arreglo meramente humano, ¿verdad? Muchos de los locutores y gente que está en el medio de los mass media, pues sí, a veces son muy ágiles y hábiles para hablar, pero aquí estamos hablando de una gracia no solamente estética, sino más bien estamos hablando de tener gracia para poder comunicar alegría, paz, tranquilidad a la gente con la cual nos relacionamos. Y sobre todo, pues la gracia principal, que es el Espíritu Santo y que es su palabra. Entonces, a eso aspiramos, ser gente con gracia, de tener gracia, la gracia de Dios, para poder que nuestros dichos, nuestras palabras ayuden a la gente. El tema de hoy pues se va por ahí y ya lo anticipábamos, ¿verdad? Nos habla en esta carta de Santiago, de la segunda lectura, de sí, que la lengua, siendo tan pequeña, puede cambiar toda una situación, ¿verdad? Puede meter en problemas a una persona, a una familia, a una sociedad. Y nos pone el ejemplo de cómo los barcos, siendo sobre todo hoy en día que construyen barcos grandísimos, hay barcos que sirven para que los aviones, ¿verdad?, aterricen allí. Imagínense qué barcos tan grandes no serán, ¿verdad? Sobre todo los barcos de guerra. Que por cierto, por ahí les dejaron algún regalito a los talibanes ahí de ese tipo de barcos. Pero bueno, ahorita no hablemos de eso. Hablemos de este barco que viene siendo finalmente nosotros, ¿verdad? Y la Biblia nos habla cómo la lengua, siendo tan pequeña, puede pues dirigir nuestra vida o puede derribarla. Un barco sigue las indicaciones que le da esa dirección, esa ruedita que usan los barcos para poder dirigirse. El ejemplo que más me impresiona a mí es el ejemplo de un bosque o de un bosque, cómo puede arder con una llamita, ¿verdad?, con un cerillo tan pequeño, ¿verdad? Si buscan paja y algo de papeles, material seco, prenden y ese fuego puede arrasar bosques, cantidades grandes, ¿verdad? De hecho, pues así ha sido, a veces ha sido por descuido. Mucha gente se va de campamento por allí y pues descuida se ponen a tomar o a tomar consejos, ¿verdad? Y después ya, cuando menos se acuerdan, pues ya incendiaron ahí el bosque. Hay otras situaciones también, hay los pirómanos, hay gente que les gusta encender y la luz, así como hay cleptómanos que les gusta agarrar cosas que no son suyas, así también los pirómanos que quieren encender lo que sea, y yo creo que se mueven espíritus malos allí. Por eso todo ese tipo de situaciones siempre hay que pedirle a Dios. El hecho es que un pequeño cerillo puede acabar con un bosque. Por eso hoy Dios nos invita a que le pidamos a Él a que nos dé el dominio sobre nuestra lengua. A veces gente llega con pues ideas o noticias a nosotros, ¿no? Que fulanito de tal, que sutanito, pues sabes qué, pues no, a veces puede sonar feo, aunque pueda ser muy cercano a nosotros, sabes que yo no estoy yo muy enterado, ¿verdad? No, como que no me consta,
no me gustaría hablar de ese tema. Si tenemos la confianza, hay gente que se puede ofender, pero a veces preferiría uno ofender a otros, en dado caso. Esperemos que no, porque también para eso hay que tener tacto, como esto que les dije. ¿Sabes qué? Como que no estoy muy enterado de ese tema, no conozco mucho, no podría opinar, no sabría qué decirte, ¿verdad? Disculpa. Algo así que evada un poco, cuando uno sabe que hay cosas que vienen por ahí, sobre todo en los ambientes de trabajo, los ambientes a veces familiares también, en una iglesia también puede darse. Por eso uno no se debe prestar mucho, sobre todo cuando son cosas negativas. Cuando son cosas positivas, que se habla bien de una persona, pues entonces sí, tratar de, pues, qué bueno, que corra a algo bueno, porque corren energías negativas que vienen siendo el pecado y a través también pues espíritus de maldad. Como hemos platicado aquí, creo que lo decía el domingo pasado, hay un santo en la iglesia rusa, en la iglesia ortodoxa, decía que Dios le había dado la capacidad de ver lo que ocurre en el mundo espiritual y veía cómo las iglesias están plagadas así, las iglesias plagadas de espíritus malos, espíritus negros, que estaban nomás así como queriendo hacer de las suyas en las iglesias y en las cantinas, en los bares, en los lugares así de perdición. Estaban los ángeles de la guarda queriendo sacar a las gentes de allí, ¿verdad? Así que sacarlos de ese tipo de situaciones. Así pasa, ¿verdad? También a veces en las iglesias los espíritus de maldad pues utilizan a la gente a veces más débil o a veces a la gente hasta más fuerte, ¿verdad? Pero eso uno tiene que estar preparado, tener prudencia. Como dice la primera lectura de hoy, hay que ser prudentes. Lo contrario a la prudencia es la imprudencia. Y bueno, todos, como dice Romanos 3:23, todos pecaron y todos quedaron privados de la gloria de Dios. Por eso nadie puede decir, no, pues yo soy santo. No, todos pudimos regarla. Por eso hay que pedir a Dios que nos ayude en esta y en otras áreas de nuestra vida. En la primera lectura nos hablaba habla sobre todo de los jóvenes, que sería el prototipo de la imprudencia, pero no solamente jóvenes, también hay adultos que pudiéramos caer en eso. Y sobre todo en los jóvenes está mucho la actitud de burlarse de la gente, de los demás, de criticar, de burlarse. Y eso pues queda claro aquí, ¿verdad? Que no está bien. Que más bien la actitud que tenemos que tener es una actitud de prudencia y de conocer la palabra de Dios, de poder en un momento dado buscar gente que también sea prudente para que nuestras amistades se vayan por esa línea. Cuando nosotros nos juntamos con gente tóxica, como se dice ya coloquialmente hoy en día, pues tenemos el peligro de ser también tóxicos. El que entre lobos anda, ¿verdad? Aullar se enseña, dice por ahí un dicho. Entonces sí, a los jóvenes sobre todo que me están escuchando, y niños, ¿verdad? Tratar de buscar compañías, amistades que les vayan a ayudar a sumar y no a restar. Eso es algo muy típico. Y bueno, muchos se sienten grandes a esa edad, criticando a otros y destruyendo a otros. Eso más bien es para algo que dé vergüenza, ¿verdad? Entonces, pues también la palabra de Dios a nosotros los adultos nos previene de ese tipo de conductas. Por eso dice, repito el salmo que leíamos hoy: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a finalizar con el Evangelio. ¿Qué mensaje nos trae Jesús en el Evangelio? Jesús, por allí en el escritorio, en el desk, hay un mapita de Palestina en el Nuevo Testamento. Ayer lo bajé por aquí, no sé si está Alfa, vamos a agradecer. Jesús les decía que para mí es importante que nos ubiquemos en cuál es la tierra de Jesús. Ahí vemos dos
puntitos azules, uno grande que es el Mar Muerto, está en la parte de abajo, y un hilito por allí que conecta con otro lago, el lago de Galilea, otro puntito azul, si lo alcanzan a ver, tienen buena vista. Ese es el Mar de Galilea o el lago de Galilea. Jesús vivió cerca del lago cuando sus 3 años de ministerio, que ya anduvo ministrando la palabra de Dios, que anduvo sirviendo, vivió cerca del lago en un lugar que se llama Cafarnaúm. Yo, ahora sí que sin mérito ni nada, pues estuve allí haciendo un curso en Tierra Santa y estuve allí en la tierra de Jesús. En Cafarnaúm dice The Town of Jesus, es el pueblo de Jesús. Todos sabemos que nació en Belén, pero que vivió en ¿dónde? 30 años, ¿dónde vivió? En Nazaret, ¿verdad? Sin embargo, 3 años de su vida pública, su centro de operaciones fue a las orillas del lago de Galilea, que está allá arriba, y ahí hay un pueblo que se llama Cafarnaúm. Jesús en el anterior domingo anduvo ya en la parte norte, se salió de la región de Israel y se fue a atender gente de Sirofenicia, lo que hoy sería el actual Líbano, y mucha gente pues ahora sí que recibía la palabra de Dios. Esa mujer, esa señora que tenía una hija que estaba poseída por un demonio, los demonios a veces también, no crean, ¿verdad? No más a los adultos, a los jóvenes inexpertos también los pueden agarrar a través de lecturas, a través de videos, a través de muchas cosas. Por eso los papás tenemos que estar bien atentos con lo que nuestros hijos ven en el internet, porque muchas veces no son cosas buenas. Ya les he platicado por allí, los que no me han oído lo voy a repetir, unos jovencitos, unos 14, 15 años, estaban muy metidos viendo historias allí de miedo y cosas de ese tipo, de casas vacías y que espíritus y total, cuando menos se acordaron ya estaban ellos poseídos por allí, ya estaban y hablaban y decían cosas que no estaban, maldiciones. Entonces la mamá ya empezó a preocuparse, ¿verdad? Eso ocurrió a medianoche y me habla la señora a medianoche: oiga, padre, ¿cómo le hago? Que están estos muchachos diciendo puras tonterías, por decir una palabra, están diciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces le dije: no, pues mire, usted le delegó el poder, ya mañana me los trae, pero por lo pronto ahorita usted hágales una oración, encomiéndelos a Dios y que no anden viendo ese tipo de cosas. Ya llegamos al punto, porque efectivamente a través del internet, aunque ustedes vean un aparatito allí muy inocente, puede estar plagado de cosas contrarias. Por eso busquemos cosas educativas para nuestros hijos allí en esos medios, que no se metan a otro tipo de cosas, porque cuando vemos se acuerdan, y sobre todo a los más chiquitos, no crean que están a salvo. Muchos de ellos también, no digo que todo, pero muchas cosas a veces. Hace poco viajé a Guadalajara, bueno, el año pasado, por estas fechas, y el taxista, el que me llevaba del aeropuerto a donde yo tenía que ir, me dice: pues fíjese que pues vamos a hablar y todo. O sea, yo siempre procuro dar alguna palabra de la palabra de Dios o alguna cosa que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Sin forzar una situación. Hay gente que a veces se abre y pues es terreno fértil, ¿verdad? Total, me dice: fíjese que uno de mis niños, ¿verdad? Unos 8 años, estaba escuchando música así de temas de Walt Disney, pero de repente toda la música estaba así y de repente cambia totalmente y empieza una voz bien fea a hablarle de cosas, que suicídate, que haz esto, que haz aquello, y de repente volvía la música de Disney, todo, y pues es como un engaño, ¿verdad? Muchos de los niños pues se van por el tema musical o las cosas que a veces ellos les son familiares, pero así comienzan y después empiezan a entrar en un mundo pues, que no es el de Dios, ¿verdad? Que no es el que los va a hacer crecer y a mantener pues así que en vida. Entonces nosotros tenemos que pues estar atentos. Jesús en su ministerio liberó a mucha gente del error, pero también liberó de los espíritus malignos.
Pero el trabajo más importante de Jesús, fíjense bien, en el Evangelio de hoy, no es tanto con la gente, con las masas, las multitudes. A veces pensamos que Jesús siempre estuvo hablando a las multitudes. Jesús gastó mucho de su tiempo hablando con los discípulos, con los 12 que había juntado. Por eso para mí, como sacerdote, es bien importante, de las cosas prioritarias para mí es, y de hecho lo comentaba ahorita en el programa de primera comunión con los papás, digo, a mí no me interesa que nomás me traigan sus hijos y que me los dejen aquí y ya les demos junto con una maestra o les demos algo de catecismo. Lo más importante es que juntos hagamos equipo y pues bendito sea Dios que estos papás son de esa misma idea, de que juntos hagamos equipo para poder instruirlos en la palabra de Dios, porque ellos finalmente pues se enfrentan a muchas situaciones. Por eso Jesús gastó mucho de su tiempo con los discípulos, conviviendo con ellos, alegrándose con ellos, pero también corrigiéndolos. Miren, aquí estamos con Pedro, el discípulo, digamos así, el príncipe de los discípulos, o el principal, o el jefe de los discípulos que está con Jesús. Hoy recibe una corrección grandísima. En días anteriores, Pedro había dicho muchas cosas positivas. Hoy vuelve a comenzar diciendo algo bueno. Le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Pero más adelante le va a decir, apártate de mí, Satanás. Qué fuerte, ¿verdad? Así, que Dios nos dijera de repente, eres bien portado, te estimo, conoces bien mi palabra, me estás conociendo a mí, pero que otro día nos diga, apártate de mí, Satanás. Qué fuerte sería, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿cómo evitar caer en esos extremos? Tal vez, honestamente, ninguno de nosotros puede al 100% librarse de eso, pero sí saber que existe para poder nosotros escoger a Dios. A Jesús no le importa tanto lo que diga otra gente. Por ejemplo, aquí les pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Hoy en día mucha gente habla de Jesús, que fue un gran maestro, que fue un gran personaje en la historia. Otros dicen, no, pues ni existió, ¿verdad? Gente más ignorante dice, pues no existió. Pues no se han puesto a leer la literatura universal y darse cuenta que ningún libro atestigua tanto como la Biblia la existencia de esta persona que es Jesús, que nosotros conocemos. No hay tantas evidencias, ningún libro, ni la Ilíada, la Odisea, ni el Quijote de la Mancha, ni Hamlet, la literatura inglesa, ni ningún otro libro tiene la fuerza y ahora sí que la confirmación de que es un libro real y que ha existido. Alguna gente dice, no, la Biblia la inventaron los sacerdotes para asustar a la gente y por controlarla. La inventaron en la Edad Media, algunos hasta dan fechas. Cuando uno va y encuentra que hay trozos de la Biblia encontrados con la antigüedad de más de 2000 años, otros hasta 3000 años de antigüedad en cuevas, las cuevas del Qumran, que por cierto allí, en ese mar salado, el mar muerto, se llama muerto porque nomás entra el agua pero no sale. Bueno, allí en esa parte pegada hacia Jerusalén están las cuevas del Qumran, donde han encontrado los rollos del profeta Isaías, las narraciones de Génesis de cerca de 3000 años. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, ¿cuál invención de la Edad Media? O sea, son libros antiquísimos y es la palabra de Dios. Entonces, a Jesús no le interesa tanto lo que la gente piense de él allá afuera, sino le interesa lo que nosotros que estamos aquí pensemos de él. Eso es más importante. Como a un padre de familia, ¿verdad? No le importa tanto lo que la gente de afuera piense de él, sino lo que importa es lo que piensan sus hijos, ¿verdad? Es lo más importante. ¿Qué piensa su esposa? ¿Qué piensa
el esposo. En fin, no tanto lo que la gente diga, porque la gente de afuera puede decir misa, como dicen por ahí, pero lo que más importa es, y a Jesús le importa, y hoy nos dice, me importa qué piensan ustedes, qué piensas tú, Linda, qué piensas tú, Gabriel, Zuli, por decir los nombres de cada uno de ustedes, ¿verdad? A mí me importa mucho qué piensas tú, no qué piensa gente que está allá alejada y que está... Sí me gustaría llegar a él, dice Jesús, de hecho para eso nos prepara, pero me importa en este momento que yo estoy entrenando, que está siendo mi discípulo, ¿quién soy yo para ti? Entonces, ojalá podamos decir como Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, a veces tenemos la idea de que ser cristiano pues es algo fácil, es algo divertido, es algo de moda. A veces sucede que se abren iglesias y la gente empieza a ir, a veces por pura moda. Pues que ya se abrió la iglesia fulana, ¿verdad? Sutana, así como si fueran restaurantes, ¿verdad? Que hay que ir a probar, ¿verdad? ¿Qué hay allá? A Dios le interesa qué pensamos de Él y quién es Él para nosotros. No solamente lo que dicen otros, sino quién es para nosotros, porque si no hacemos esto podemos caer como Pedro, donde Pedro le dice a Jesús que él no debe sufrir, que él no tiene que ir a Jerusalén, que él no debe exponerse a los peligros, cero sufrimiento. Por ahí hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir, viene de Brasil y creo que dan rosarios y rosas y todo, o sea, todo tiene que ser muy bonito, ¿verdad? No me acuerdo ahorita el nombre, pero pegó mucho allá en México y sobre todo allá por Tijuana, esa parte, esta frontera norte. Aquí en Estados Unidos, pues todo lo que sea felicidad también pega, entonces aquí ha pegado mucho. La iglesia de Pare de Sufrir, tienen ese lema. Pero el sufrimiento es parte del ser humano. Más bien nosotros, escúchenme bien, tendríamos que aprender a convivir con el sufrimiento y así vamos a ser felices. Si no aprendemos a sufrir o a convivir con el sufrimiento, puras mentiras de que vamos a ser felices. La gente que piensa que la pura felicidad es jijiji, jajaja, y eso es una mentira, es una farsa más grande, eso no es la vida. La vida real es aprender a sufrir. Víctor Frank, que estuvo cautivo casi 5 años en los campos de concentración nazi, que es el autor del libro, uno de los libros más vendidos, El hombre en busca de sentido, nos habla cómo finalmente el ser humano está, en inglés se utiliza la palabra cope, to cope, es decir, necesitamos aprender casi como el matrimonio. Cope significa básicamente como saber convivir, saber colaborar y de alguna manera vivir directamente en una relación, saber reír, saber llorar, saber pelear, hasta eso también. Papás y hijos también tienen que saber eso. Entonces, él nos habla que el sufrimiento, necesitamos saber sufrir para poder encontrarle sentido a la vida. Muchos de los presos que estuvieron allí se dejaron morir prácticamente, ya se paraban y ya nada los hacía seguir adelante, porque sí era muy difícil con un jarro de sopa y a veces sin nada de carne, ni nada de arroz, ni nada más eso y un pedazo de pan, y hacer trabajos tan pesados que no tienen abuela, ¿verdad? Los que los pusieron a trabajar, los nazis, que nunca no han muerto totalmente, todavía por ahí hay otros nazis esperando oportunidades con la humanidad. Pues sí, ellos aprendieron a sufrir, y muchos se dejaron morir en el camino, pero muchos tuvieron una esperanza, y esa esperanza finalmente los más religiosos la encontraron en Dios. Pero también las ganas de vivir por un ser querido, ¿verdad? Que es otra de las cosas. Las ganas muchos de ellos eran gente científicos, gente bien preparada, que habían dejado trabajos científicos y que lo estaban esperando, poder descubrir la penicilina, poder descubrir grandes cosas, ¿verdad? Y que finalmente lograron
salir, ¿verdad? O en el caso de Víctor Frank, pues, con su libro, ¿verdad? Ha ayudado en la psicoterapia. Finalmente, lo más importante es tener un sentido en la vida, tener un sentido y que ese sentido sea Dios. Vamos a pedirle pues al Señor que nos llene de esperanza y que aumente el sentido de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.